Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Jesús Héctor Ábalos de la Torre. Con el tema, manejo de los casos discordantes en la biopsia mamaria. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores de este congreso por la oportunidad de presentarles esta plática que va a tratar sobre el manejo de lesiones discordantes en la biopsia mamaria. Y bien, para que haya un adecuado manejo de las pacientes con cáncer de mama, esto debe de ser a través de un equipo multidisciplinario en el que participamos tanto radiólogos como cirujanos y patólogos. Dentro de estas tres especialidades debe de haber una comunicación efectiva que favorezca una correlación entre los hallazgos histológicos y radiológicos, derivando en un tratamiento adecuado para los pacientes. Como médicos radiólogos y especialistas en mama tenemos muchas responsabilidades, entre ellas la detección precoz del cáncer de mama, así como el realizar una biopsia percutánea. También y ya posterior al diagnóstico de una enfermedad, la valoración de la extensión y el tratamiento. Y bueno, más bien la respuesta al tratamiento. En cuanto a los procedimientos intervencionistas, como radiólogos tenemos el papel de evaluar las anomalías sospechosas en las imágenes. Idealmente, quien detecte una lesión sospechosa debe ser quien realice la biopsia mamaria, esto en un mundo ideal. También asegurándonos de que la lesión recomendada para biopsia sea sometida a este proceso. Como patólogos, esta especialidad tiene la responsabilidad de evaluar y comunicar los aspectos tanto cuantitativos y cualitativos de las muestras o del tejido. Y bien, hablando de una correlación radiopatológica, pues este es un método de autoevaluación en el que valoramos nuestra certeza diagnóstica y de la calidad de los procesos, comparándolo con algunos estándares internacionales. Esto también nos ayudará a identificar alguna falla que haya existido durante el proceso en sus diferentes etapas, ya sea desde la toma de la muestra como el análisis histológico. Y si bien no es algo que nos ayude a la prevención, sí nos ayuda en la detección oportuna con un impacto directo sobre el tratamiento de elección óptimo para cada tipo de lesión y del pronóstico de las pacientes. Ahora, tenemos 5 escenarios en la correlación radiológica y los primeros que voy a hablar son la concordancia benigna y maligna. En el caso de la concordancia benigna, hablamos de lesiones que son sospechosas por imagen, pero con un diagnóstico, y bueno, y con un diagnóstico histológico también benigno. En el caso de la concordancia maligna, son lesiones sospechosas por imagen y con un diagnóstico maligno en patología. Ahora, sobre las discordancias y las lesiones de alto riesgo, voy a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas. La discordancia benigna es un hallazgo radiológicamente benigno y con un diagnóstico patológico maligno. Esta es una herramienta educativa muy valiosa porque hablamos de lesiones que en un inicio tal vez fueron subestimadas. Entonces tenemos que revisar meticulosamente estas imágenes o las imágenes inicialmente tomadas, valorar la calidad de la imagen, ver las características de la lesión o alguna característica asociada que hayamos pasado por alto en la primera revisión. Aquí, por su parte, el patólogo tiene que estar muy alerta, revisar y confirmar el diagnóstico si es necesario, ¿no? Asegurarse que no haya habido errores en la interpretación o algún error administrativo que justifique esta discrepancia. Eh, en estos casos también son útiles las reuniones grupales para auditar estos casos falsos negativos, poder compararlos y cumplir con los criterios de calidad. Dentro de las lesiones malignas que pudieran caer en esta categoría, tenemos a los carcinomas ductales infiltrantes, sobre todo los triples negativos y los que tienen un alto grado nuclear, las metástasis, los linfomas, los carcinomas papilares, mucinosos, medular o metaplásticos.
En el caso de la discordancia benigna, son lesiones inicialmente sospechosas en imagen, pero que en la patología nos arrojan un resultado benigno. Esta es un tipo, bueno, estas lesiones nos deben de poner muy atentos, debemos hacer una evaluación juiciosa, con paciencia y una comunicación entre las diferentes especialidades. Dentro de este rango caen los llamados falsos negativos, que en el caso de las biopsias con aguja gruesa oscilan entre el 0,1 y el 2,5%, y en el caso de las biopsias asistidas por vacío oscilan entre el 0,1 y el 1%. ¿Cuáles pueden ser las causas de falsos negativos? Pues puede ser que hayamos biopsiado la lesión equivocada. Esto puede ser en el caso de algún grupo de calcificaciones que haya estado adyacentes a las que inicialmente eran sospechosas, o también con nódulos que estén muy cerca uno del otro, que hayamos biopsiado el incorrecto. Debemos estar seguros de que no hayamos, bueno, otra causa puede ser que se haya muestreado el componente benigno de una lesión heterogénea. Por ejemplo, las lesiones con un componente sólido líquido, que tal vez haya solamente tomado tejido de la zona que estaba adyacente al líquido y no de la parte sólida que pudiera ser la parte maligna. También puede ser que haya una calidad subóptima en la técnica de adquisición, por ejemplo, movimiento del paciente. En estos casos podemos citar a las biopsias por estereotaxia, donde un pequeño movimiento de la paciente pudiera hacer que nos perdamos las coordenadas del sitio blanco. También puede ocurrir una falla en los dispositivos, por ejemplo, en las lesiones muy duras, muy pétreas, el efecto de resorte de la aguja podría no funcionar. En el caso también de los dispositivos asistidos al vacío, que no haya una adecuada succión, perdón, y entonces no obtengamos la muestra adecuada. También puede ocurrir que haya complicaciones, por ejemplo, por ansiedad o una incomodidad de la paciente, que haga que se termine antes el procedimiento. También pueden ocurrir que haya hematomas o sangrados que nos dificulte la visualización de la lesión, ¿no? Por ejemplo, calcificaciones de muy baja densidad o una simetría en las cuales podemos perderla. Bueno, ¿y qué hay de las lesiones de alto riesgo? Estos son un grupo muy heterogéneo de lesiones que tienen un diagnóstico y un manejo complejo y en muchos casos debatido. La mayoría van a caer o caen dentro de la categoría histológica B3, lo que las hace lesiones de potencial maligno incierto. Dentro de los diagnósticos que pueden caer en esta categoría son la hiperplasia ductal atípica, las neoplasias lobulillares, el tumor filodes, la cicatriz radial o la lesión esclerosante compleja y las lesiones papilares. Tienen valores predictivos para malignidad muy variables, de entre un 9% para cicatrices radiales hasta un 36% para lesiones papilares con atipia. La decisión del manejo debe partir en función de la concordancia entre los hallazgos histológicos, la sospecha clínica y la radiológica. Podemos requerir en algunos casos repetir la biopsia o que se lleve una valoración multidisciplinar individualizada para cada paciente y para cada lesión. Actualmente existen algunos consensos como el de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama que han dictado qué se debe hacer ante cada diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos esta tabla donde vemos, por ejemplo, la hiperplasia ductal atípica, la lobulillar atípica, el carcinoma lobulillar in situ. Vemos que en la gran mayoría de las lesiones se sigue considerando la decisión quirúrgica. Solo en algunos casos nos mencionan la observación o la vigilancia. Sin embargo, hace un énfasis en las lesiones proliferativas o de proliferación fibroepitelial, que aquellas que presenten mitosis del estroma, un sobrecrecimiento estromal o un pleomorfismo nuclear o fragmentación e infiltración del tejido adiposo, pues estas se consideran aún más sospechosas y deben de realizarse escisión quirúrgica con ampliación de márgenes o con márgenes amplios más bien.
Ahora, ¿cómo debemos proceder ante una discordancia? Bueno, como les he comentado, siempre tiene que haber una buena comunicación entre radiólogos y patólogos. El patólogo debe de expresar por escrito o verbalmente y de manera directa lo encontrado en la histología. Por su parte, el radiólogo, al obtener el reporte o el escrito, debe de hacer una correlación. Si existe alguna preocupación con respecto a una lesión discordante benigna, pues esta debe de comunicarse al patólogo y externar estas inquietudes. El radiólogo, por su parte, tiene que mencionar si existieron dificultades técnicas en el muestreo y en el éxito del procedimiento, ¿no? Porque muchas veces la muestra puede ser no la mejor o no óptima. En su caso, el patólogo también debe de expresar cómo se encuentran este tejido, la calidad y su cantidad, ¿no? Si persiste la preocupación sobre una lesión discordante, pues este debe de comunicarse también al médico tratante y al paciente, ¿no? Ambos deben de estar siempre enterados de estos casos. Podemos hacer la recomendación de repetir la biopsia o de escindir la lesión. Y esta debe de comunicarse de manera clara tanto al paciente como al médico tratante. Aquí hay que tomar en cuenta si queremos repetir la biopsia, considerar en qué método se biopsió y si es necesario cambiarlo o cambiar la aguja tal vez. Porque recordemos que hay diferentes tipos de agujas, las que son tipo core generalmente son de un calibre menor y las asistidas al vacío son de un calibre mayor, entonces podemos obtener mayor cantidad de muestra. A continuación les voy a presentar dos casos de FUCAM, donde tenemos este primero, es una paciente joven menor de 30 años, en la que se le hizo un ultrasonido. Vemos que en la mama izquierda presenta dos nódulos, uno localizado en el radio de las 10 y otro en el radio de las 11. Estos nódulos son irregulares, de márgenes angulados e indistintos, son hipoecoicos, con sombra acústica posterior. Estos nódulos, por estos nódulos más bien, se le dio una clasificación BIRATS 4C, se le sugirió biopsia y el localizado en el radio de las 10 nos habla de un nódulo en relación a fibrosis o inflamación crónica leve y en el radio de las 11 nos dijeron tejido mamario sin alteraciones histológicas. Estos casos se consideraron discordantes principalmente por el localizado en el radio de las 11. Se sugirió decisión, se llevó a marcaje y el resultado final nos habla de, perdón, el resultado final nos habla de una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa con hiperplasia fibroadenomatoide, hiperplasia intraductal usual, sin atipia y mastitis crónica periductal. Y bien, este segundo caso, aquí tenemos imágenes por mastografía en proyección medio oblicuo lateral y craneocaudal del lado izquierdo. Vemos que hacia el cuadrante ínfero interno, en el tercio medio, podemos apreciar un nódulo irregular de márgenes espiculados que es isodenso al tejido mamario. Este nódulo tuvo una correlación ecográfica y se localizaba en el radio de las 9 a 2 centímetros del pezón. Es un nódulo irregular, con algunos márgenes angulados e indistintos, es hipoecoico con sombra acústica posterior y no tiene vascularidad al sistema Doppler. Este caso también se le clasificó como BIRATS 5, se llevó a biopsia y se diagnosticó como una neoplasia fusocelular compatible con fibromatosis. Se catalogó como una discordancia y se sugirió escisión con marcaje. Aquí tenemos las imágenes del marcaje, se hizo guiado por ultrasonido.
Vemos el arpón en todo su trayecto atravesando la lesión, así como en las imágenes posteriores de mastografía. Finalmente, la pieza quirúrgica, vemos aquí el fragmento del arpón y esta zona que tiene una mayor densidad corresponde a la lesión. Y bueno, se corrobora el diagnóstico de neoplasia fusocelular. Bueno, también se mencionan algunos trabajos que la resonancia magnética contrastada puede ser útil en estos casos. Bien sabemos que la resonancia magnética con contraste tiene una alta sensibilidad para la detección de malignidad, entonces esta puede ser una alternativa en el manejo de estos casos. Aquí yo hago mención sobre todo de dos publicaciones donde mencionan que el uso de este método ayudó a evitar hasta entre un 70 y un 93% de biopsias innecesarias que inicialmente fueron clasificadas como BIRATS 4, con tasas de falsos negativos de 0% y con valor predictivo negativo de 100%. Sin embargo, no fue de tanta ayuda en el caso de las microcalcificaciones porque recordemos que cuando estas están presentes y están asociadas a un cáncer, generalmente son de un componente in situ, entonces pues no nos son de gran utilidad. Ahora, qué aspectos debemos de tomar en cuenta para que un procedimiento de biopsia sea exitoso? Bueno, tenemos que estar conscientes de que estemos utilizando el método correcto, que este sea práctico y lo menos invasivo posible, sin descuidar que sea el método apropiado para identificar claramente las lesiones. También debemos de tomar en cuenta que estemos usando la aguja correcta. Como les mencioné hace rato, las agujas de tipo core generalmente son de un calibre menor y las agujas de sistemas de corte aspirado o al vacío son de un calibre mayor, entre 8 y 11 gauge. Dentro de los métodos tenemos a la biopsia por estereotaxia, que idealmente o generalmente las utilizamos en hallazgos que no tienen una traducción ecográfica como las calcificaciones. También tenemos a las biopsias guiadas por tomosíntesis, que nos ayudan sobre todo en los casos de asimetrías y distorsiones de arquitectura. Al utilizar el método de estereotaxia en calcificaciones, pues podemos más bien comprobar la posición de la aguja previamente a extraer el tejido en diferentes ángulos y también podemos hacer una radiografía de los fragmentos, como les he mencionado, sobre todo en calcificaciones. Actualmente existen algunos aparatos que nos ayudan a facilitar, que nos facilitan esta tarea, como el Faxitron, pero esto se puede hacer en, en los equipos de mastografía. También puede ser de utilidad incluso para el patólogo separar las muestras de aquellas que tienen calcios y no, aunque pudiera resultar que a lo mejor al momento de hacer los cortes o de procesar las muestras por el patólogo, tal vez se pierdan las calcificaciones, esto puede pasar. En estos casos, eh, también está la opción de poder hacer una radiografía en los bloques de parafina para poder identificar las calcificaciones, sobre todo en esos casos donde hayamos obtenido muy pocas calcificaciones o que no sean tantas las calcificaciones. En las biopsias guiadas por ultrasonido, las reservamos o se utilizan más frecuentemente para nódulos o hallazgos no masa. Tenemos que utilizar un transductor adecuado, sobre todo los de alta frecuencia, que nos dan una mejor resolución y contraste de las lesiones. Debemos estar alertas a que haya una adecuada orientación tanto de la aguja como de la lesión y del transductor. Debemos incluso verificar que haya una posición adecuada después de tomar o después de hacer el disparo y que hayamos muestreado el sitio correcto y adecuado, ¿no? El sitio, como les mencionaba, en lesiones muy heterogéneas, biopsiar el sitio de mayor sospecha o el que más nos preocupe.
sin descuidar alrededor de la lesión, por ejemplo, o en algún otro sitio, ¿no? Incluso se menciona que podríamos hacer el muestreo en abanico. Ahora, en cuanto al número adecuado de muestras, pues no existe un número estándar, pero muchos trabajos mencionan, o muchas publicaciones mencionan que con 5 muestras de buen tamaño nos referimos a mayor de 1 centímetro, con esto pudiera ser suficiente, pero en algunos casos se habla de hasta 12 muestras. Ahora, los clips son muy importantes también. Si tenemos la facilidad de utilizarlos, pues debemos hacer uso de ellos. Eh, Estos deben de colocarse en el sitio donde tomamos el tejido y nos sirve posteriormente para comprobar que de ese sitio sospechoso se obtuvieron las muestras. A continuación les voy a presentar unas imágenes de un procedimiento guiado por estereotaxia de calcificaciones. Estas imágenes fueron facilitadas por el servicio de mastografía de CT Scanner. Y bien, como les mencionaba, esta es una biopsia de estereotaxia de un grupo de calcificaciones localizadas en la región retrovelar. Posteriormente, al introducir la aguja, se obtienen unas imágenes en diferentes ángulos, comprobando que la ranura de nuestra aguja esté colocada adyacente a las calcificaciones. Entonces, esto nos asegura un poco más de que al momento de hacer la succión se obtenga el adecuado tejido. Una imagen posterior a realizar el procedimiento y al finalizar, vemos el clip colocado en el sitio blanco, así como podemos notar que las calcificaciones han disminuido, lo cual nos puede indicar que sí obtuvimos suficientes calcios. Posteriormente se hizo una radiografía de los fragmentos en un mastógrafo y podemos comprobar que en muchos de estos fragmentitos encontramos las calcificaciones. Ahora, en el caso de las biopsias guiadas por ultrasonido, les presento aquí estas imágenes como ejemplo de cómo podemos ayudarnos a corroborar que se esté biopsiando de manera correcta. Aquí en la primera imagen vemos señalada con flecha el sitio de sospecha. En la segunda imagen vemos las cabezas de flecha señalando a la aguja. En la imagen C vemos cómo la ranura de la aguja está justo localizada por debajo de la lesión y que al momento de realizar el corte continuamos en el mismo sitio. Entonces esto es importante al momento de muestrear. Ahora, como les mencionaba también, podemos hacer uso de la valoración en planos ortogonales al sentido de la aguja. Y bien, aquí tenemos en la primera imagen como toda la longitud de la aguja que atraviesa la lesión objetivo. En esta otra imagen ya la vemos la aguja en un sentido perpendicular al transductor y vemos como un punto ecogénico dentro de la lesión. Entonces esto nos ayuda o nos facilita que comprobemos que efectivamente estemos en el sitio correcto. Y bien, pues ya para finalizar, recordemos que la correlación cuidadosa de las imágenes y de la patología nos ayudan en el manejo apropiado y posterior a una biopsia. Esto es una piedra angular en un programa exitoso de biopsias. La detección de un número sustancial de falsos negativos inmediatamente después de la biopsia con aguja gruesa nos ayuda en la identificación de lesiones discordantes. También en los casos discordantes, ya sea por un resultado anormal en imagen o por hallazgos patológicos anormales, la decisión final debe de ser
considerada luego de una reunión multidisciplinar entre las diferentes especialidades. Y bueno, pues con esto ya termino mi participación. Muchas gracias por su atención y pues quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.